nociones de lo que son algunas deformidades, ¿sí?, del cráneo, y después vamos a hablar para que tengan algunas nociones sobre lo que son las malformaciones congénitas de los miembros. ¿Y por qué digo nociones? Porque los capítulos de las malformaciones congénitas son demasiado extensos y las clasificaciones que ustedes van a encontrar son sumamente extensas y muy específicas para la gente que se dedica específicamente al tratamiento, ¿sí?, sobre todo de reconstrucción de estas cosas. ¿Pero por qué lo tienen que saber? Ustedes lo tienen que saber a esto, por lo menos tener las nociones básicas, porque el día de mañana, si a ustedes se les ocurre o tienen ganas de hacer un posgrado en el Hospital Garrahan, ¿sí?, para dedicarse a la atención de reconstrucciones de miembros de los chicos, se van a encontrar con que van a ver todos los días este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque son hospitales que concentran, ¿sí?, a nivel nacional este tipo de cosas. Todo lo que son malformaciones raras, malformaciones poco frecuentes, y hay un departamento dentro de lo que es el departamento de ortopedia y traumatología. Hay un departamento específico dentro de la especialidad que dedica a la reconstrucción de los miembros provocados por malformaciones congénitas. Entonces, van a llegar un día y se van a encontrar con que hay 10 hemiplegias peroneas. Claro. Entonces, básicamente, tenemos que dar un pantallazo de qué son, cómo se clasifican de manera simple, para que el día de mañana ustedes tengan herramientas para decir, a ver, sí, lo vimos, me voy a buscar específicamente lo que yo quiero, ¿está? Para que ustedes tengan una noción básica de esto, ¿sí? Nadie va a ir a preguntarle cuál es la deformidad que se genera entre la segunda falange y la tercera y que me las clasifiquen, ¿me explico? Pero mínimamente un pantallazo general de qué se tratan, cuál es una noción general de la clasificación para tener presente algunas cuestiones, ¿sí? Sí hay otras patologías que son mucho más frecuentes, como son, por ejemplo, el pie-bot, y menos frecuentemente la mano radial, la mano samba, radial o cubital, que se ven con mucho menos frecuencia. Un pie-bot es 1 cada 1000 nacidos vivos, o sea, es un montón. Y en el año, en un servicio como el nuestro del centro de rehabilitación, 4 o 5 pie-bot al año aparecen. Algunos bilaterales, otros unilaterales, pero sí aparecen, ¿sí? A diferencia de alguna focomelia o alguna amelia o una hemimelia, que son estas otras malformaciones, que por ejemplo en los últimos 8 años tuvimos uno solo. ¿Me explico? Bien. Obviamente, derivado a un hospital como el Garrahan para realizar los tratamientos de reconstrucción, ¿sí? El pie-bot, ya vamos a ver cómo se trata, es más simple de tratar, sobre todo si son flexibles, pero bueno. Esto es lo que yo necesito que ustedes tengan presente de todas estas alteraciones morfológicas que vamos a ver. Vamos a empezar con algunas alteraciones morfológicas, que también las vamos a seguir viendo el año que viene, porque se tratan con determinadas ortesis, como son las alteraciones morfológicas del cráneo. Y una de las alteraciones morfológicas del cráneo más comunes es la plagiocefalia posicional, puro nombre. La plagiocefalia posicional no es ni más ni menos que una deformidad del cráneo que es absolutamente benigna. Ahí tienen una variedad de cómo pueden ser, ¿sí? Están generadas por un trastorno de la posición del bebé o del feto, como lo quieran llamar, dentro del útero, ¿sí? Esto se puede dar por bebés de mucho tamaño, pelvis de mamá muy pequeña, úteros hipertónicos, o sea, con mucha tensión. También se puede dar cuando existe una cosa que se llama oligoamnios. Amnios viene de líquido amniótico. El líquido amniótico es el líquido que rodea en el útero, digamos, dentro de la bolsa, al bebé. A veces, oligo quiere decir poco. A veces se produce un oligoamnios que es la falta
o la poca cantidad de líquido amniótico, entonces hace que el bebé esté poco amortiguado dentro de esa bolsa, ¿no es cierto? Bien, habitualmente esto se detecta al momento del nacimiento, a veces se pueden ver en algunas ecografías morfológicas, ¿sí? También, al aspecto es una cuestión meramente estética, algunas pueden ser simétricas, como por ejemplo esta, ¿sí? Que cuando es bilateral y de protrusión posterior de los dos lados se llama braquicefalia, ¿sí? Y ahí hay otras que sí son las plagiocefalias propiamente dichas, como son estas que están acá, aquella, ves que es como que la cabeza del bebé es como un huevo que va tomando diferentes formas, y no es ni más ni menos que por eso. A veces se suelen asociar a, por ejemplo, a tortícolis congénita, ¿sí? Por la mala posición. Se pueden asociar también a un pivot, que ya vamos a ver qué es. Y algunos también se pueden asociar a enfermedad luxante de cadera, que ya vamos a ver más adelante, que es la enfermedad luxante o displasia de la cadera, donde la cabeza femoral no encuentra contención con su peso, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Las causas también son algunas parecidas y hay otras más. Bien, el diagnóstico se hace de manera clínica. Al momento del nacimiento, en general, muchos padres se asustan mucho porque ven una cosa así como muy, muy rara, pero también la tenemos que diferenciar de algunas deformidades craneales que se suelen dar en los partos, ¿sí? Muchas veces, cuando nacen los bebés por el parto normal, que es el parto vaginal, por el canal de parto, muchas veces el cráneo del bebé, al ser sumamente plástico, ¿sí? Cuando se encaja en el canal de parto, hay muchos bebés que quizás lo han visto, nacen los bebés y tienen como una cabeza como en huevo hacia atrás. Bien, esa es una deformidad transitoria, ¿sí? Que se produce por la compresión del canal de parto y eso, al pasar de las semanas, revierte completamente a su posición original. ¿Está? Es simplemente una deformación plástica del cráneo para encajar en el canal de parto, sobre todo si son bebés que han estado mucho tiempo en parto. En algunos bebés que nacen por cesárea, a veces también, porque han quedado encajados en el canal de parto y quizá han tenido que hacer una cesárea porque tenía alguna otra complicación y también suelen tener esta deformidad, ¿sí? Eso, con el correr de las semanas, 3, 4 semanas, eso revierte. La plagiocefalia posicional, en general, no. Se suele marcar un poco más. Bien, ¿cómo se realiza el tratamiento de este tipo de plagiocefalias? Muchas veces se realizan una especie de cascos, como el que tenía puesto este niño, que ya los vamos a ver el año que viene, lo vamos a volver a ver a esto. Son cascos que se llaman cascos correctores, ¿sí? Donde actúan los cascos por fuerza de 3 puntas, que es como actúan las ortesis, de 3 planos, donde la zona que es de menor tamaño, está hipoplásica, queda liberada para que crezca hacia ahí. Y el resto de las zonas de gran volumen quedan comprimidas con la parte del casco. Algunas plagiocefalias o braquicefalias son tan pequeñas que no se ortetizan, por supuesto. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Otra situación que sí es un poquito más complicada es la craneosinostosis. La craneosinostosis, ¿sí? Es una situación muy compleja que se produce en el cráneo. Ustedes saben que cuando nace un recién nacido, ¿sí? Nace un recién nacido, valga la redundancia, tiene a nivel del cráneo ciertos lugares donde no está osificado. Eso lo saben, ¿sí? ¿Cómo le dice la gente normalmente a eso? Las fontanelas o, ¿cómo le dice la gente en la calle? Sí. La mollera, muy bien. Tiene la mollera abierta, te dice toca acá. Bien. Son las fontanelas, ¿sí? Estas fontanelas, ¿sí? Son espacios, ¿sí?
de mayor amplitud, donde vienen a unirse todas las fisuras craneales, que al cabo de los 2 años del niño terminan de cerrarse. ¿Y por qué al cabo de los 2 años? Porque en esos 2 años es donde se produce el mayor crecimiento a nivel del cráneo. Pero, ¿qué pasa si me aparece una craneosinostosis? Esto es, un cierre temprano de esas fontanelas. ¿Qué va a pasar con ese cráneo? ¿Qué va a pasar? No le va a dar espacio a la masa encefálica para crecer. Ese cerebro no va a poder crecer, ¿sí? Y cuando crezca, va a empezar a empujar y a generar ciertas deformidades y, por supuesto, ciertas alteraciones neurológicas. Porque el encéfalo va a crecer, pero la caja donde está no tiene espacio. Entonces va a generar un cuadro de hipertensión endocraniana, entre otras cosas, ¿sí? Por eso es que los pediatras, cuando realizan los controles de los niños pequeños durante estos 2 primeros años de vida, ¿sí? En todas las consultas toman el peso, toman la talla, cuánto creció, cuánto pesó, cuánto aumentó de peso y cuánto creció el perímetro cefálico. Son los 3 datos sumamente importantes que va a tomar el pediatra. Y después va a ir a unas hojas, que yo no sé si algunas de ellas vieron, que son las hojas donde se miden los percentilos, para saber en qué percentilo está creciendo ese niño, ¿sí? En un percentilo medio, en un percentilo alto o en un percentilo bajo, ¿sí? Siempre hay que percentilar a los niños para saber, porque si un niño viene creciendo en un percentilo de 80 y de golpe baja y le sigue creciendo en un percentilo de 60 o de 50 o de 40, ¿qué pasó? ¿Sí? Normalmente los niños crecen en un percentilo y van siguiendo esa línea de percentilos. Entonces, siempre hay que percentilar estos crecimientos, este peso, esta altura y este perímetro cefálico, ¿eh? Porque si en algún momento el perímetro cefálico del mes pasado a este, o pasaron 2 meses y ese perímetro cefálico no aumentó, ojo que es un signo de alarma. Puede haber una craneosinostosis. La craneosinostosis es el cierre prematuro de una o más de las fontanelas o fisuras craneales, como ustedes quieran decirlo. De las 2 maneras, ¿sí? Y esto va a generar, como hablamos hoy, un conflicto entre el crecimiento del contenido y del continente. Entonces, va a producirse un cuadro que muchas veces al principio no es tan evidente y luego sí comienzan a verse algunas características craneales bastante que llaman mucho la atención, como una frente olímpica, o sea, una frente demasiado grande, un cráneo como ahuevado, digamos, en sentido anteroposterior, plano hacia los laterales. Es bastante complejo. No es muy frecuente, no es muy frecuente. Aparece uno cada 2.500 a 3.000 nacidos vivos, no es tan frecuente. Es más común en varones, en nenas, y muchos de ellos se asocian a síndromes genéticos, muchos de ellos. Por eso, en los niños que nacen con características sindrómicas, o de con algún síndrome genético que ya lo saben, o que lo sospechan, siempre hay que ir cuidando este tema, ¿eh? Es sumamente importante el diagnóstico temprano, porque hay que realizar, en el caso de que estén cerradas todas las fontanelas o que vayan a cerrarse, hay que realizar un tratamiento quirúrgico a nivel del cráneo, hay que volver a abrirlas, hay que colocar unos espaciadores, ¿sí? Porque si no, si yo los dejo solos, se vuelven a cerrar. Y estos espaciadores se van a retirar ya pasados los 2 años largos hasta que termine el cierre del cráneo, ¿no es cierto? ¿Entendido eso? Y ahí tienen un gráfico con los diferentes tipos que pueden haber, pero no es necesario que lo sepan. Con que sepan esto, ya me doy por muy por conforme. Bien.
Ahora vamos a hablar un poco de tortícolis congénita, vamos a hablar en otra clase como deformidades posicionales, ¿saben? Igual que de enfermedad losante de cadera. Solo vamos a ver específicamente después más solo. Vamos a hablar un poco de las malformaciones congénitas del miembro superior. Y acá se nos van a mezclar, porque, por ejemplo, las alteraciones de los dedos las vamos a dar como en un concepto general para miembro superior y para miembro inferior. Y después vamos a ver algunas específicas del miembro inferior. Bien, estas malformaciones de los miembros superiores son bastante frecuentes, ¿no? Se dan 1 o 2 casos cada 1000 nacidos vivos. También son más comunes en varones, ¿sí? Es importante tener presente porque pueden asociarse a algunas malformaciones genéticas, ¿sí? Y también algunas de estas malformaciones pueden ser potencialmente letales. Cuando hablamos de este tipo de malformaciones, ¿sí? Hay que recordar una situación que se dio hace muchísimos años, ¿sí? Les diría yo que en la generación anterior a la mía, y quizá en la generación de mis padres aproximadamente, les diría que hoy pueden llegar a ser personas con entre 70 y, entre 70 y 80 años. Hubo ustedes saben que las mujeres embarazadas a veces suelen tener muchos cuadros de vómitos, de malestar, eso suelen dar en algunos casos. Allá por los años 40, por ahí, 30 y pico, 40, 40 y pico, resultó ser que a un señor se le ocurrió utilizar una medicación, ¿sí? Para el tratamiento de los síntomas en las mujeres embarazadas. Y es así que empezaron a utilizar esta medicación que calmaba los vómitos, que sacaba muchas veces este malestar ante las cuestiones gástricas, que se llamaba talidomida. Esta medicación se popularizó bastante sin estudios clínicos previos, o con muy pocos estudios previos. ¿Y qué empezó a suceder cuando se comienza el uso de esta medicación? Empezaron a nacer niños así, con focomelia o con amelia. Amelia es la falta completa de un miembro, focomelia es la falta de una parte del miembro. Y empezaron a nacer así, muchísimos niños con estas cuestiones. Comenzaron los estudios y en aquella época quizás no eran tan exhaustivos, y por supuesto cuando vieron que la que estaba causando esta barbaridad era la talidomida se sacó del mercado. La talidomida hoy se utiliza exclusivamente para el tratamiento del mieloma múltiple. ¿Se acuerdan del mieloma múltiple? Bueno, hoy la talidomida se utiliza para el tratamiento del mieloma múltiple en algunos casos. Y para conseguirla es una cuestión tremenda. ¿Sí? ¿Por qué? Por los estragos que hizo. Por los estragos que hizo. Entonces, hoy, si un paciente lo necesita, hay que por poco hacer un memorándum. ¿Eh? A mí me pasó con una paciente que los oncólogos se lo habían indicado. Imagínense que era una mujer que tenía 78 años con un mieloma múltiple, o sea, riesgo de embarazo no existía ninguno. Tuvo que firmar documentación y papeles que no estaba embarazada, imagínense, 78 años. Bueno, pero ¿por qué es esto? Por todo lo que sucedió. Por eso es muy importante, que las mujeres en edad fértil, o que estén buscando un embarazo, o que estén embarazadas, eviten el consumo de todo tipo de sustancias, sobre todo sustancias que no tengan
A ver, pueden tomar un analgésico un día o un Roliverán porque tienen vómito, pero la realidad es que una mujer embarazada, salvo que sea una indicación médica específica o que esté en tratamiento médico específico por algo, evite todo tipo de consumo de sustancias farmacológicas, ¿no? De las otras ya sabemos que, obviamente, pero ya saben lo que me refiero. Pero me refiero a que hay que tener siempre mucho cuidado porque estas cosas que sucedieron dejaron una enseñanza, ¿sí? Dejaron una enseñanza y dejaron miles de personas secueladas, muy secueladas. Por eso es importante tener presente un poco esta historia, ¿sí? Para cuidar tanto a las mamás como a los niños en gestación. Bien, para la clasificación de estas anomalías, se utiliza una clasificación que se llama clasificación de Swanson, ¿sí? Que si bien es extremadamente extensa y grande la clasificación de Swanson, vamos a nombrar cuáles son las, digamos, las malformaciones más habituales, ¿sí? Sin ahondar en todas las tipologías de cada uno. Una es la agenesia o agenesis del miembro completo, ¿sí? La agenesia completa es la falta completa de un miembro, ¿sí? Tanto de miembro superior como de miembro inferior, que también se denomina amelia. Amelia, ¿sí? O agenesia. Falta todo el miembro superior o inferior. La otra es la focomelia. La focomelia es cuando falta una parte y, por ejemplo, tiene la mano. Por ejemplo, aparece una malformación, el paciente tiene el brazo y a nivel del codo aparece una manito. O a nivel de la rodilla aparece un piecito. ¿Sí? Esto se ve. Se ve. La mano samba es también conocida como mano bot, tanto radial o cunital, que ahora la vamos a ver específicamente. La polidactilia, que es cuando hay muchos dedos. Las polidactilias pueden ser, pero las vamos a ver también, pueden ser que aparezcan en un solo miembro o que aparezcan en los cuatro de manera simétrica. ¿Sí? Bien. Yo tuve una paciente que tenía 6 dedos, tanto en las manos como en los pies. ¿Sí? Tenía un sexto cosaxial, que ahora les voy a contar por qué se llaman así. O sea, estaban tanto en los pies como en la mano después del meñique. ¿Sí? Ella le decía los camilos, o camilos sexto. Vengo a sacarme los caminos. Obviamente después se los sacamos, ¿sí? A esos dedos, porque eran dedos hipotróficos, y ella le había puesto los caminos. Los tuvo como hasta los 7, 8 años. ¿Qué te pasó? Oh. Los días de lluvia, ¿te doblaste el pie? No, ¿No? caí parada, pero con la condición personal. Los escalones no faltaron. Pero quirúrgica no. No. Bueno. Roguemos, perdón. Esas son las polidactilias. Después vienen las sindactilias. Así, ahora las vamos a ver a todas. Las sindactilias es cuando los dedos están pegados, ¿sí? Y después están las sinostosis, que es cuando los huesos de los dedos están pegados. Ahora las vamos a ver, no por ahí. Bien. Vamos con la mano samba. Mano samba, al pie bot también la gente se lo describe como pie samba. Se llama mano samba o mano bot, y esta puede ser de dos tipos. Puede ser radial o puede ser cubital, de acuerdo a lo que falte. ¿Sí? Esto es algo parecido a lo que en el miembro inferior se llaman hemimelias. Cuando nosotros tenemos malformaciones como esta, nosotros decimos que son malformaciones transversales.
¿Por qué digo transversal? Porque llegó hasta acá, ¿sí? Llegó hasta acá, falta todo el resto. Llegó hasta acá, falta todo el resto. Llegó hasta acá, falta todo el resto. Transversal. Cuando yo hablo de la mano samba, o hablo de las hemimelias, que vamos a ver después en el miembro inferior, hablamos de malformaciones que se denominan longitudinales. Y si son longitudinales, ¿qué quiere decir? Que me va a faltar una parte, la de adentro o la de afuera, para ser simple, ¿está? En este caso, me puede faltar el eje radial o el eje cubital. ¿Me explico? Estas manos, zambas, suelen tener la agenesia, o sea, la falta de alguno de los dos huesos del antebrazo. Por eso se llaman radiales o cubitales, ¿sí? De acuerdo al hueso que tengan. Entonces, fíjense en esta radiografía, fíjense en aquella, ¿sí? Que la mano se va a inclinar al lado contrario del hueso que falta. Entonces podemos tener una mano samba cubital, o una mano samba radial. Entonces, menos mal que me sé más, menos mal. Primero vine y tomé mate con el cambio. Bien, entonces, estas malformaciones, si bien no son muy frecuentes, suelen aparecer mucho menos frecuente que el pie sambo o piegot, mucho menos. Pero estas manos suelen aparecer quizás una cada 3, 4 años aparece una. Profe, Sí. se le pone el nombre del hueso que tiene sería por el radial, mano samba radial. Exacto. Entonces, la deficiencia puede ser tanto la anomalía ósea, puede faltar estructura muscular, o sea, musculoesquelética en este caso, o puede también faltar estructuras neurovasculares. ¿Está? Así que siempre que nosotros tenemos un paciente con una mano samba radial o cubital, hay que evaluar qué parte tiene y qué parte no tiene. Porque si hay que hacer una intervención quirúrgica, yo tengo que saber si tiene paquete vasculonervioso radial o si tiene paquete vasculonervioso cubital o si están ambos. Todo eso hay que estudiarlo. Porque si se llega a lesionar algo y no tengo el otro paquete, el paciente puede perder el miembro. ¿Está? Por eso es muy importante eso. Esta patología no tiene una causa clara. Hablan de causas multifactoriales, pero la realidad es que no se sabe. Algunas pueden venir asociadas a síndromes genéticos, pero la mayoría de los casos aparece como aparece el pivot, así. Sin causa, niños sanos, embarazos perfectamente normales, sin antecedentes patológicos, ningún tipo. Y el tratamiento, ¿sí?, es siempre quirúrgico en estos niños. Siempre hay que hacer una reconstrucción quirúrgica para colocar la mano en una posición fisiológica, ¿sí?, para que pueda tener una mano útil. Porque la mano en esta posición o en esta posición es poco probable que no sirva como una mano de función normal. Profe, Sí. ¿la persona que tiene esta patología pierde la funcionalidad del codo o tiene luxaciones, cosas así? Generalmente pierden la pronosupinación. Conservan la flexión, pero al momento de la reconstrucción van a perder la pronosupinación. Porque al no tener los dos huesos del antebrazo, o por ahí tienen uno atrófico y uno completo, ¿sí?, van a perder a la larga la pronosupinación, pero no la funcionalidad de su mano. Por eso se reconstruye la mano como si fuera un antebrazo con algún trauma grave o alguna situación de esa, ¿sí? Generalmente conservan la extensión del codo, pero con una mano en posición funcional sin pronosupinación. ¿Está? Gracias. Bien. Bien.
Ahora vamos a las polidactilias. Miren esa patita. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Un montón. Bien. Fíjense, por ejemplo, lo que supuestamente debería ser el dedo gordo, miren lo que es, ¿eh? Es doble, allá hay un dedo abierto. Esto es una polidactilia supernumeraria, digamos. No es lo habitual, ¿eh? Bien. Fíjense ese caso, por ejemplo, 6 dedos y 6 dedos en los 4 miembros. Bien. Bueno, la polidactilia es ni más ni menos que una condición que hace que una persona tenga más dedos de lo que habitualmente se tiene. Y esto puede afectar, como yo les decía hoy, en una sola extremidad, en los miembros superiores solamente, en los miembros inferiores solamente o en los 4 miembros. ¿Sí? Eso va a depender. Y puede presentarse de forma aislada, como una polidactilia común, o bien puede ser parte de un síndrome genético. La mayoría de las que se ven habitualmente aparecen así, digamos, solas, aisladas, sin formar parte de ningún cuadro. Y estas polidactilias, tanto del miembro superior como del miembro inferior, se clasifican de acuerdo a la posición que tiene el dedo adicional. Las polidactilias se pueden llamar preaxiales, cuando están del lado del dedo gordo, o del dedo gordo o del pulgar en la mano y del gordo del pie, posaxiales, cuando están del lado del meñique, o centrales, cuando están en la parte de los 3 dedos centrales. Preaxial, posaxial, central. Y además pueden tener una tipografía, tipo A o tipo B. Los que son tipo A son los que tienen un dedo completamente formado con todos sus huesos y todas sus articulaciones. Es un dedo más completo. Y las tipo B son aquellas que tienen un dedo que es muy rudimentario, que por ahí puede tener alguna falange, ¿sí? O por ahí no tiene ninguna, y es un dedito que es como un apéndice sin hueso, que está ahí colgando, que nos ha pasado varias veces de encontrar ese tipo de deditos que salen por de acá. Son como un dedito con uña y todo, pero no tienen ningún tipo de hueso, ¿sí? Y que a veces están prendidos a la mano simplemente por un pequeño puente de piel muy finito. Esos son los más fáciles de resecar, porque uno liga las dos puntitas, lo corta y se terminó la historia, ¿sí? Son los más fáciles de resecar, están en un lugar que en realidad molestan, no tienen estructura ósea, no hay articulación que desarmar para desarticular y sacarlo. Entonces, esos son los tipo B, ¿sí? Entonces, preaxial, posaxial y central, tipo A completo, tipo B incompleto, para que ustedes lo tengan así fácil. Ahora vamos a las sindactilias, los famosos dedos pegados, que debe haber varios que tienen esto. Hay un montón de gente que tiene lo que se llama dedos palmetados o dedos de pato, ¿sí? También se los llama, que son dedos que suelen tener o una parte unida, como este, o todo el dedo unido. Son mucho más comunes y se ven con mucha frecuencia en el pie, sobre todo entre el segundo, el tercero y el cuarto dedo. Muy común de ver. Y sobre todo como este, unidos parciales. Y hay mucha gente que tiene, por ejemplo, bilateral en los dos pies. ¿Sí? En los pies en general, este tipo de sindactilias generalmente no se tratan, no generan ningún tipo de alteración, sobre todo cuando son simplemente de una fusión nada más que de las partes blandas, pero ahora vamos a ver un poquito su clasificación. Como yo les decía, se llaman también dedos palmetados o dedos de pato, ¿sí? Porque están unidos a través de un puente que suele ser un puente de partes blandas, ¿eh? Como les explicaba hoy, esta fusión puede ser parcial, como la del dedito anterior que vimos, o total, como en el caso de ese niño que estamos viendo ahí,
que tienen el tercero y el cuarto dedo completamente unidos. Esta fusión muchas veces puede ocurrir durante el embarazo, por supuesto. Ustedes saben que cuando se forma en el feto la mano es como una palmeta. Y luego empiezan a generarse las hendiduras que van a separar todos nuestros dedos. En alguno de estos casos, una palmeta quedó pegadita, ¿sí? O pegadita parcialmente. Entonces, a veces, estos dedos pueden tener, a veces son dedos absolutamente normales, simplemente fusionados, otras veces son dedos que tienen retracciones o algunas otras malformaciones asociadas, ¿sí? Y también pueden aparecer como parte de un síndrome genético o como malformaciones completamente aisladas. Y estas sindactilias también tienen características, ¿sí? Una es la simple. La simple es simplemente dos dedos, cada uno con su estructura normal, con sus huesos, con sus tendones, con sus músculos, con sus ligamentos y con sus inserciones, mejor dicho, en sus músculos, y con sus paquetes vasculonerviosos, cada uno independiente, simplemente unidos a través de la piel. Es una falta de división de la parte de la piel. Esa es la simple. La compleja ya es aquella que puede compartir paquete vasculonervioso, puede tener fusión a nivel de los huesos, puede tener un hueso único para dos dedos, una segunda falange, una tercera falange completa, ¿sí? Como si fuera un hueso ancho al medio de estos dos dedos. Incluso algunos suelen tener, no tienen ni siquiera la división de la uña, tienen una uña ancha, una uña, por ejemplo, si fueran estos dos, tienen una uña ancha, grande, que acapara ambos dedos. Pueden compartir paquete vasculonervioso, pueden compartir tendones, pueden compartir huesos. Acá ya el tratamiento para dividirlos es un poquito más complejo. Después hay otra que es la fusión completa, que se llama. Esa es aquella que completa quiere decir que va de la base hasta la punta de los dedos, independientemente si es simple o compleja. O sea, simple o compleja es una división. Completa e incompleta es otra división. La incompleta es como la primera que vimos, ¿sí? Se unió acá y el resto queda abierta. Después hay una que se llama la complicada. La complicada es aquella que tiene una desestructuración de la alineación de los huesos. Por ejemplo, aparece un dedo que tiene doble hueso, otro dedo, otros dos dedos que tienen una masa única, confusión y alguna deformidad. Y ahora les voy a mostrar unos dibujitos. O sea, pierde la estructura normal, o más allá de la fusión de los huesos, pierde la estructura normal del dedo. Y la acrosindactilia, ¿sí? Que es un tipo especial, que generalmente se suele dar por síndromes de anillos de constricción, que son cuando se generan, por ejemplo, una fusión a nivel distal y acá queda abierto. ¿Sí? Queda abierto acá y están pegados acá. ¿Me explico? Se hace como hay como un ojal en el medio. Ahora se los muestro. Ahí está. Allá hay una simple, incompleta, simple, completa. Esa es la compleja. Fíjense que ahí comparten un hueso único allá adelante, ¿sí? Y la complicada es esta otra, que pierde la estructura totalmente de la alineación, porque aquella, si bien comparten un hueso, o pueden compartir los tres, fíjense que esta tiene una desestructuración completa. Y después hay otras malformaciones, hay una que se llama enaleta, o mano de pingüino, ¿sí? Que es en realidad una mano que tiene estos dos dedos unidos y estos tres dedos por otro lado, ¿sí? Entonces, lo que tiene esta persona en la mano
es una pinza, ¿sí? Que muchas veces es muy difícil de dividirla y de generar una mano funcional, y a veces ni siquiera se las toca. Yo tenía una compañera mía, cardióloga ella, que tenía esto. Su mano era así era su mano. Absolutamente funcional. Absolutamente funcional. Tenía una mano normal, digamos, y una mano en doble aleta. Creo que era la izquierda. La derecha una mano normal y la izquierda era al revés. Era así. A ver, no está pegando. Con esta me sale más fácil. Esta. ¿Sí? Con esta mano. Y era una mano absolutamente funcional, que nunca se la habían querido reconstruir porque implicaba demasiado riesgo separarlo estéticamente y que pierda la funcionalidad. Y ella tenía una mano totalmente funcional. Movilizaba la mano, utilizaba la mano para todo, manejaba la aparatología con esa mano. ¿Por qué? Porque tenía una pinza que era sumamente funcional. Y ella, además, ya de grande, nunca quiso que se la tocaran, porque ella se manejaba perfectamente con esa mano. Y ese es un tipo de malformación que es bastante común. Hoy tiene mi edad. Y sigue con su mano exactamente igual. Bien. Ahora vamos a ir a ver algunas malformaciones del miembro inferior. Hay un montón de malformaciones más, ¿sí? Lo que pasa es que hay muchas tipologías y si nos ponemos a describir todas las malformaciones vamos a terminar hablando solo de malformaciones, ¿está? Estas son las malformaciones más frecuentes con algunas tipologías específicas. Vamos al miembro inferior. Bien. Dentro del miembro inferior están contemplados todo lo que son las anomalías del pie, de la pierna, del muslo, y muchas veces también podemos hablar de algunas malformaciones que pueden aparecer a nivel de la pelvis, ¿sí? Hay niños que nacen con una hemipelvis hipotrófica más pequeña, incluso con una cabeza femoral más chica, sin ser una displasia de cadera, con una hemipelvis y un fémur mucho más chico y una cadera mucho más chica. Eso es bastante común. Yo tengo un paciente que tiene 32 años que nació con eso, más con una focomelia. Él tenía un fémur hipotrófico y un piecito que salía desde su rodilla. Y luego, por supuesto, se le hizo toda una reconstrucción en el Barraham y hoy equipa una prótesis convencional. Pero él tiene toda una hemipelvis y un fémur hipotrófico. 32, 33 años. Sí. Bien. Todas estas alteraciones a nivel del miembro inferior pueden ir desde malformaciones leves hasta malformaciones graves, severas, ¿sí? Que por supuesto van a afectar la marcha, en este caso, y van a afectar toda la función del miembro inferior, ¿sí? A nivel del miembro superior, ustedes saben que todas estas cuestiones se pueden compensar quizá un poco más fácil. A nivel del miembro inferior ya estamos hablando de un severo deterioro a nivel de la marcha. Y las causas también más frecuentes pueden ser factores genéticos, factores ambientales, síndromes asociados. Siempre se habla de drogas, de infecciones, de síndromes febriles, ¿sí? Durante el embarazo, síndromes febriles de fiebre muy alta durante el embarazo, ¿sí? Posición inadecuada del feto, pero ahí estaríamos más presentes en las deformidades posicionales, no en la falta de una parte del miembro. Y bueno, y después las distocias del parto, que son las alteraciones que se producen durante el trabajo de parto, que ahí también hablamos de distocias posicionales, no de falta de un miembro. Fíjense en ese paciente que está ahí. Eso es una malformación específica, que es la falta de ¿qué? A ver si lo vemos. ¿Qué tiene que no tiene? Mírenlo. ¿Trofismo? ¿Cómo? No te escucho.
El trofismo muscular. Claro, pero fíjense El fémur, en el miembro chiquito. ¿Qué tiene, que no tiene? el fémur. Claro. La rodilla. ¿Tiene rodilla o no tiene rodilla? ¿Tiene rodilla o no tiene rodilla? Es un hueso único con un pie. Eso es un hueso único con un pie. Es un fémur con un pie. Y lo que tiene equipado al lado, eso que tiene equipado, es una ortoprótesis. Es una órtesis, eso vamos a ver el año que viene. Es una órtesis más una prótesis. Porque nosotros cuando veamos el año que viene, en órtesis y prótesis, vamos a hablar de las órtesis y de las prótesis. ¿Sí? De las prótesis de equipamiento, no de las prótesis o las endoprótesis, que son las que se colocan en el cuerpo. Estas son prótesis de equipamiento. En este caso, esto es una ortoprótesis. ¿Por qué? Porque esta valva termoplástica que está usando este paciente, que posiciona el piecito que hay y ese fémur, cumple la función de alinear el miembro. Y esto que está acá, que es un vástago de una prótesis y un pie protésico, cumple la función de compensar la longitud para que este paciente pueda bipedestar. Y estas ortoprótesis tienen la característica de que se las coloca cuando el niño comienza a bipedestar. ¿Para qué? Para que tome el concepto de la propiocepción del apoyo y de la marcha. ¿Sí? Después vamos a hablar de esto el año que viene, pero ya mírenla y ya grábense. Fíjense que ustedes la ven y parece que tiene dos pies, el pie de abajo de la prótesis y el pie de arriba, que es su propio pie. Bien. ¿Y por qué se borró eso? Bueno, se me borraron dos renglones. Les los voy a explicar. Entonces, a nivel del miembro inferior, vamos a tener la amelia o agenesia, esto es la falta completa del miembro, o de ambas, es la otra posibilidad. La agenesia, que es la falta parcial o una parte de la extremidad. Después tenemos lo que se denomina displasia focal proximal, que esto es un fémur corto, ¿sí? Atrófico, que es una deficiencia del crecimiento del fémur, ¿sí? Después está el pie sambo o pie bot, que lo vamos a ver ahora a continuación, que es parecido, digamos, a lo que es la mano. Y después tenemos la hemimelia peronea, que es en realidad el homólogo de la mano samba radialocubital. La hemimelia peronea es la falta o la malformación de tipo longitudinal. ¿Se acuerdan del miembro superior cuando hablábamos de la falta transversal o la deformidad transversal? La amelia, la agenesia, esas son transversales, ¿sí? Transversales. El miembro llegó hasta acá. La malformación llegó hasta acá. En cambio, la hemimelia peronea es la falta, que es la más común, de todo el compartimento peroneo. Falta todo el complejo del peroneo. Solo está la tibia. ¿Sí? Todo el resto no existe. ¿Mm? Esa es la hemimelia peronea. Y las hemimelias peroneas tienen diferentes grados, como son creo que 6. Son 6 malformaciones distintas. No se las voy a leer, porque si no va a ser una locura. Pero algunas tienen falta parcial del pie, otras tienen falta completa del pie, otras tienen un peroné que asoma en la parte superior, otras no tienen ninguna parte del peroné, otras le falta la parte del peroné del tobillo. Entonces son diferentes tipos. Esas son las hemimelias peroneas. Pero nosotros vamos a hablar de este señor ahora. Pie sambo, pie bot, pie baroequino supinado, talipes equinovaro, así se llama también, todos esos nombres. Lo conocemos vulgarmente como el pie bot.
también conocido como pie zambo. Este pie tiene todas las estructuras que tiene que tener el pie. ¿Está? Tobillo tiene tibia, tiene peroné, tiene astrágalo, tiene calcáneo, pero están en una posición anómala. Eso es lo primero que tienen que saber. Que el pie tiene la estructura completa, pero en una posición anómala. ¿Está? Bien. Puede ser bilateral o unilateral. Es una malformación o una deformidad posicional muy común, 1 de cada 1000 nacidos. Hay familias que tienen pivot, algunos son bilaterales, otros son unilaterales, ¿sí? Y tiene 4 deformidades básicas. Primero hay un cabo del medio pie, una aducción del antepié. Todas estas deformidades, pues, cuando nos vamos a realizar los yesos correctores, tenemos que ir al revés de estas malformaciones. Tiene un varo del retropié y el pie está en equino, ¿sí? Y el pivot se registra en la humanidad desde unas momias que se encontraron del siglo XII a.C. en Egipto. Así que imagínense que el pivot viene de allá, lejísimo, ¿eh? O sea, es una deformidad que existió en la humanidad desde siempre. Esa es la típica imagen del piecito que nos van a traer al consultorio. El diagnóstico de estos pequeños, este pie, como les decía hoy, la mayoría son congénitos aislados, o sea, sin otro tipo de patología. Hay un porcentaje que ronda entre el 20 y en algunas estadísticas aparece hasta un 30 incluso, que están asociados a algunos síndromes genéticos o algunas patologías como mielomeningocele, artrodifosis, si bien son un poco menos frecuentes últimamente, se ven menos, suelen aparecer asociadas a esas afecciones, y cuando están asociadas a esas afecciones, suelen ser pivot de los que denominamos rígidos, no flexibles. Sí, la mitad son bilaterales, la otra mitad es unilateral, y es más común en el derecho que en el izquierdo. Y es más común también en varones que en nenas. Y se pueden clasificar, como yo les decía hoy, en rígidos o flexibles. ¿Y cómo sé yo al momento del nacimiento si es rígido o flexible? Simplemente viene el bebé con ese piecito, entonces, con estos 2 dedos, tomo el calcáneo, con el pulgar, comprimo el astrágalo, y con estos 2 dedos traigo el antepié. Si esta maniobra de reducción viene y la puedo sostener en esa posición, es porque es flexible. Si yo lo quiero traer a esa posición y esa posición me es imposible recuperarla, estamos hablando de un pie de tipo rígido. Luego vamos a hacer seguramente una radiografía para evaluarlo y vamos a ver que no existan barras. Barras óseas quiere decir que no haya algunos huesos, ¿sí?, de la estructura de este pie que estén fusionadas o que estén pegadas. Ahí ya estamos hablando de barras óseas que son malformaciones a nivel de la estructura ósea. La gran mayoría no tiene barras, son simplemente rígidos porque se ha formado en esa posición y van a necesitar un tratamiento. El tratamiento que se realiza con estos pequeños es una técnica que se llama técnica de Ponseti. Esa técnica de Ponseti es una técnica de yesos seriados correctores, que se hace cuando, siempre, por más que el pivot sea rígido o flexible, ¿sí? Desde la semana de nacimiento se comienza a realizar un yesito a nivel del pie que llega hasta la región inguinal, o sea, es un yeso cruropédico o inguinopédico, donde poco a poco, ¿sí?, vamos a ir corrigiendo estas deformidades. Primero se corrige la aducción, luego se corrige el varo del retropié, y paso a paso lo vamos a ir corrigiendo. Hay que tener mucho cuidado en la técnica. ¿Por qué? Porque en esta maniobra de querer llevarlo al lugar, podemos generar alguna compresión a nivel vascular. Y en un yeso cerrado, esto puede generar
la isquemia o la falta de la llegada de sangre oxigenada a ese piel. Entonces, durante las primeras semanas, el yeso se va a cambiar una vez por semana, ¿sí? Y le vamos a dar estrictos signos de alarma a esa mamá o a ese papá, que si en algún momento el bebé empieza a llorar desconsoladamente porque algo está apretando dentro de ese yeso. ¿Qué se hace? Se mete el bebé al agua, se pone el remojo del yeso y se saca. Algunos se lo sacan solo en la cabeza. Empiezan a patear, pero se lo sacan. Cuando son un poquito más grandes. Pero siempre hay que tener en cuenta estas complicaciones que pueden surgir durante la colocación de estos yesos para piebol. ¿Sí? Se van haciendo los yesos seriados durante el primer mes, una vez por semana, luego a partir del segundo mes se cambian cada 15 días y así progresivamente. Si el piebol es flexible, voy a terminar corrigiéndolo solo con los yesos, con la técnica de Ponseti. Si es rígido, voy a generar elongación de las estructuras para que el día que podamos realizar la cirugía definitiva sea mucho más fácil y no se generen tantas alteraciones a nivel de las partes blandas. Los rígidos son todos quirúrgicos. Se operan, existen diferentes técnicas para operarlos, se corrigen, suelen dejar como secuela alguna alteración a nivel del apoyo, muchos de ellos, sobre todo los rígidos muy severos, suelen generar también, porque además hay que elongar el tendón de Aquiles, porque está en equino el pie, si es rígido. Muchas veces suele quedar una atrofia a nivel de los gemelos, o sea, si es bilateral no se nota, pero si es unilateral, generalmente sí se nota el apoyo de la atrofia de ese lado. En los flexibles, no. Generalmente no, porque al tener la corrección a través del yeso es suficiente. Y con eso alinea todas las estructuras. Pero en los que son rígidos sí pueden quedar algunas secuelas de movilidad articular, algunas secuelas a nivel del tobillo y algunas secuelas a nivel de los gemelos. Ahí tienen un poquito cómo se realizan, ¿ven? Los yesitos seriados. Esa es la técnica de Ponseti. Se van realizando los yesitos, ahí tienen una técnica quirúrgica y luego un enyesado. En una época venían esos yesos amarillos que ustedes ven ahí, venían esos yesos amarillos, eran horribles. Nosotros los alcanzamos a usar, eran muy feos. Bien, es lo mismo que les conté más o menos. Esto es lo que no les conté, que a nivel de la semana 22 se puede hacer el diagnóstico del piebot cuando es rígido a nivel de ecográfico, a través de la panza. Lo demás, bueno, ya se los dije. Cuando termina el tratamiento quirúrgico, pero esto también lo vamos a ver el año que viene cuando veamos ortesis, se utiliza eso que ustedes ven allá arriba, que es una férula de Dennis Brown, que es una barra, como con dos gotitas, que luego de que terminó el tratamiento quirúrgico y los yesos, etcétera, que después de la corrección quirúrgica también van yesos. Se utiliza esa barra, que es la férula de Dennis Brown, para posicionar los pies de manera nocturna en los niños, para que la deformidad no se nos vuelva otra vez a la retracción inicial. Creo que no tenemos nada más. Todos, ¿entendieron? ¿Muy difícil? No, bueno. ¿Preguntas? ¿De esto? Bien, ¿qué seguimos? A ver. Semana que viene vamos a hablar de parálisis braquial obstétrica, ¿sí? Y algunas afecciones a nivel del plexo braquial. Y vamos a hablar de algo que quedó de la primera clase, que yo les dije que no les quería dar tantas cosas, que es lo que es el certificado único de discapacidad, cómo se obtiene, lo que es el CIE-10, lo que es la CIF,
Vamos a hablar un poquito de eso y de los tipos de discapacidad. Es una discapacidad intelectual, que es una discapacidad mental, que es una discapacidad visceral, que es una discapacidad motriz, como para que ustedes tengan un poco esta cuestión de qué se trata un poco todo esto y estén en conocimiento. Porque recuerden que yo diría que una de las profesiones más ligadas al tratamiento y a la rehabilitación de las personas con discapacidad es la fisioterapia. Y es muy importante que ustedes tengan esa información para el día de mañana poder trasladarlo también a sus pacientes, tanto niños, jóvenes como adultos, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar, es cortito, pero por lo menos son algunas cositas que quiero que le queden el concepto aunque sea. ¿Estamos? Nos vemos. Temprano.